Listo. Mi querido Aurelio, por favor, bendícenos en esta mañana. Mis amados, muy buenos días. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes en esta mañana lo que el Señor ha puesto en mi corazón concerniente a estos versículos de la Epístola de Santiago. Marzo 17 del año 2020 fue mi último día de trabajo para la institución para la cual había laborado por los últimos 21 años de mi vida. De antemano había tomado la decisión irreversible de regresar a mi país el 1 de abril del mismo año, sin tener presente las circunstancias. Me convertiría en abuelo en el mes de mayo y mi esposa no viajaría conmigo. Se quedaría esperando el nacimiento de nuestra nieta. Pero, oh sorpresa, el gobierno americano cerró fronteras el 27 de marzo y mi tan anhelado y cacareado regreso se vio postergado hasta el 13 de octubre del mismo año, 6 meses y medio más tarde de lo que había planeado inicialmente. No había tenido en cuenta a Dios en mi planeación. Jactanciosamente tomé mis decisiones y una vez más me quedó demostrado que cuando planeo sin tenerla en cuenta, cuando mi agenda no está dentro de su agenda, porque soy irreverente, Él se burla de lo que he planeado. Dios hace como Él quiere. A este mensaje le he colocado como título: No planeemos orgullosamente nuestra vida. El contexto de esta carta de Santiago es que está escrita en el año 49 después de Cristo a todos los cristianos judíos del primer siglo, residentes en comunidades gentiles fuera de la Palestina, y a todos aquellos cristianos de todas partes, quienes fueron producto de la persecución, el sufrimiento, la opresión que se extendía en la iglesia primitiva y que en alguna oportunidad fueron parte de la iglesia de Jerusalén. Santiago tiene un propósito a través de su epístola, y es poner al descubierto las prácticas hipócritas por parte de la iglesia. Hace énfasis especial en la perfección cristiana práctica, como también condena a todos aquellos quienes confían orgullosamente en sus propios planes y recursos. Y permítame, mis hermanos, compartir con ustedes 4 aspectos que encuentro relevantes en estos versículos de la Epístola de Santiago. El primero es: escuchemos. El segundo: tengamos humildad. El tercero: no al orgullo. Y el cuarto: asumamos responsabilidad. El primero: escuchemos. Dice el versículo 13: escúchenme. En otras palabras nos están diciendo: oigan, presten atención. ¿Quiénes? Ustedes, los que dicen: hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Aquí Santiago nos hace una invitación a detenernos en esta nuestra carrera desbocada por la vida. Nos llama a que reflexionemos y nos insta a que escuchemos, que es diferente de oír. ¿A qué? Lo que el Espíritu nos manda a hacer, independientemente de lo que dicten nuestras emociones, las cuales la gran mayoría de veces nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Planificar forma parte de la esencia de un hombre responsable. La planificación conecta el día de hoy con el futuro. Los proyectos atraen, inspiran, proporcionan visión a nuevos horizontes. Y a pesar del margen del riesgo imprevisto, el hombre continúa haciendo planes. Y ello es bueno. Sabernos dependientes de la planificación de Dios, estar inmiscuidos en su agenda, no trastorna nuestra planificación. Todo lo contrario, la afinca y la hace más viable. Nuestra dependencia de Dios sí echa por tierra con la seguridad que tenemos en nosotros mismos y con la fanfarronería que a veces usamos diciendo: haremos esto y lo otro. En otras palabras, cuando estamos planeando orgullosamente nuestras vidas sin contar con Dios. Y esto nos lo ratifica Proverbios 27,
versículo 1. Dice, no hagas alarde sobre el día de mañana, porque ignoras qué acontecerá. El versículo 14 nos dice y nos cuestiona, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Y aquí cabría una pregunta dentro de ese versículo. ¿Qué es su vida? Y ahí nos da la respuesta. Su vida es como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Y aquí me tomé la duda, perdón, el conocer qué es la niebla y qué es la neblina. Y vemos que son diferentes. Porque la niebla me permite ver sino hasta 1000 metros o menos, mientras que la neblina es más de 1000 metros. Pero algo bien interesante. La neblina está determinada o se mide por una unidad, así como medimos cualquier otra cosa. Y esa unidad se llama el UM, que equivale a 1 milésima de milímetro. Imagínense ustedes, hermanos, 1 milímetro dividido en 1000 partes y conforman la neblina. Esto nos muestra que somos absolutamente nada. Más sin embargo, presumimos demasiado. La niebla produce pérdida de visión y capacidad de reacción. Es lo que nos sucede cuando perdemos la visión del faro que nos lleva a puerto seguro, Cristo Jesús. La vida es corta por mucho que vivamos. No nos engañemos al pensar que tenemos mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con nuestros seres queridos o para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Vivamos para Dios hoy. Luego, sin que importe cuánto dure nuestra vida, habremos cumplido con el plan que Él tenía para todos y cada uno de nosotros. Nos lo dice Lucas 12 en los versículos del 18 al 20. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche demanda tu vida. Y esto que has provisto, ¿para quién será? El segundo aspecto, tengamos humildad. Versículo 15. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Necesitamos tener la humildad de reconocer que todo lo que acontece a nuestro alrededor está determinado por la voluntad de Dios, incluyendo las cosas de nuestro futuro. Nuestro corazón es medido por el cómo es nuestra actitud hacia el futuro. Debemos pensar en el día siguiente, en la mañana, en el próximo año y demás, pero inmiscuyendo, involucrando a Dios, colocándonos en el primer lugar como el director de todos nuestros proyectos. Por consiguiente, debo planear diciendo, si el Señor quiere, no haciendo o pronunciando el famoso a mi manera, en otras palabras, planeando orgullosamente nuestras vidas. El jactarnos es necio e incorrecto. Muchas veces utilizamos esta expresión, si el Señor quiere, pero es por comodidad, lo hacemos automáticamente y sin pensarlo demasiado. Les hago una pregunta a los hermanos, mejor dos preguntas. ¿Hablamos en serio cuando añadimos sin cuidado dicha expresión en nuestros enunciados? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que el Señor no quiere que vivamos o hagamos tal o cual cosa? En la Biblia no aparece tan a menudo si Dios quiere. Por eso las pocas veces que lo encontramos debe llamarnos mucho la atención. Y encontré dos que me llamaron poderosamente la atención. Primera de Corintios 4:19, cuando Pablo dice, pero si al Señor le place, en breve iré a ustedes y conoceré, no las palabras de los que se enaltecen, sino su poder. Y en el mismo Primera de Corintios 16:7, él dice, no quiero visitarlos poco tiempo. Si el Señor me lo permite, espero estar un buen tiempo con ustedes.
¿De qué manera la falta de humildad en reconocer el control de Dios sobre nuestras vidas afecta nuestros planes? ¿Cómo afecta nuestras oraciones? Tercer aspecto, no al orgullo. El versículo 16 nos enuncia: sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, con jactancia, con arrogancia, con soberbia, con fanfarronería, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Infortunadamente es el camino que usualmente acostumbramos caminar, es el de nuestro egoísmo. Por allí encaminamos todos nuestros proyectos que giran alrededor de nuestro provecho, nuestro beneficio, nuestro disfrute. Hablamos sin tener en cuenta que una planificación vana nos podría llevar a aplazar hasta mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy. Esta es la doble cara que tiene el hablar buscando únicamente nuestras pretensiones. Tarde o temprano, todo eso se vendrá abajo. Ocupados con nuestros planes, planeando orgullosamente nuestras vidas, se nos olvidó lo dependientes que somos de la mano de Dios. Primera de Corintios 5:6 nos lo dice claramente. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? El cuarto aspecto, mis amados, asumamos responsabilidad. Y el versículo 17 nos dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Recordemos que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado, pero Santiago nos dice claramente que pecado es también no hacer lo bueno. A esas dos clases de pecado, algunas veces se les llama pecados de comisión y pecados de omisión. Debemos ser responsables y asumir nuestra participación actuando de acuerdo a la palabra de Dios y guianza del Espíritu Santo. Si no lo hacemos, estaremos en contraposición directa con Él y la guianza del Santo Espíritu. Es pecado mentir. También puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Es pecado hablar mal de alguien. También es pecado despreciar a alguien a sabiendas que esa persona necesita nuestra ayuda. Si Dios nos dirige a realizar un acto bondadoso, a rendir un servicio o restaurar una relación, es nuestra responsabilidad hacerlo y podremos experimentar una renovada vitalidad en nuestra fe cristiana. Pero viene algo bien importante: el sentido de responsabilidad tiene que ir acompañado del sentido de dependencia. Santiago resalta la conexión entre el saber y el hacer, puntualizando que a mayor conocimiento implica mayor responsabilidad. Nos lo dice claramente Lucas, capítulo 12, versículo 47. Porque el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, pero no se prepara conforme a la voluntad de él, recibirá muchos azotes. Concluyamos entonces, hermanos, diciendo lo siguiente. Consideremos esta epístola como un manual sobre cómo llevar la vida cristiana, puesto que Santiago nos presenta algunos aspectos del carácter y de la obra de Dios. Confrontación, cuando nos manda a que aprendamos a escuchar. Nos exhorta a que cobijemos la humildad y venzamos el orgullo. Y nos hace un llamado a la responsabilidad al cumplir su palabra. Necesitamos vivir decisivamente de acuerdo con la voluntad de Dios que se revela en su palabra. Él nos prepara para que hagamos lo que realmente tiene predestinado para nosotros. Tener conocimiento intelectual sobre Dios no tiene valor si no eres un hacedor de la palabra. Dejemos de planear orgullosamente nuestras vidas. Coloquémonos en la agenda de Dios y veremos cómo todo fluirá de acuerdo a su propósito. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.